Shalom a todos. Continuamos con la serie de las fiestas de otoño y vamos a entrar hoy en el estudio de la fiesta de Yom Kippur. Espero que ya ustedes hayan escuchado el video de la fiesta de Yom Teruah, donde también hicimos la explicación de los 40 días de Teshuvah que terminan precisamente en la fiesta de Yom Kippur y todo el significado y la trascendencia y la importancia que tiene. Espero que haya quedado claro todo este tiempo de arrepentimiento, porque hoy vamos a llegar al estudio de la fiesta que es considerada como el día más santo, el día más importante que Israel tiene frente al Todopoderoso. Este día fue ordenado por él en Levítico 23, cuando nos dice: a los 10 días del mes séptimo será el día de expiación, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Yahweh, vuestro Elohim. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. No importa si estamos en la dispersión, no importa nada de lo que ha pasado con el plan del Eterno, esta ordenanza es para siempre. Dice, será día de reposo a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando el día 9, el día 9 del mes en la tarde, y de tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. Eso es lo que nos dice a nosotros Levítico 23, 27 al 28 y 31 al 32. También el libro de Levítico, capítulo 16, nos dice: este será día en que se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Será día de reposo para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. El libro de Números, Bad Bimar, también nos dice: en el 10 del mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis. Ustedes recuerdan que vimos que el libro de la vida había sido abierto en el día de Yom Teruah y tenía durante 10 días, digamos que un plazo para que todos nuestros nombres quedaran inscritos allí antes de que se cierre en el día de Yom Kippur. Estos primeros 10 días son días de deben ser días de verdadero arrepentimiento y de verdadero acercamiento al Padre, para que nosotros pasemos esa prueba, digamos, de Yom Kippur y de Yom Teruah, y nuestros nombres sean puestos en el libro de los justos en estos días tan importantes. Así que el día de Yom Kippur es un día de ayuno completo, es un día de oración, pero es un día también de reflexión, y un día con muchos significados, como vamos a ver en el estudio de la fiesta. Hay varios nombres con los cuales se ha llamado al día de Yom Kippur o día de expiación. Se le llama, como acabo de decir, el día de expiación. Se le llama el día de estar cara a cara con el Eterno. Se le llama el gran día, el día del ayuno, el día del gran shofar y el día en que se cierran las puertas del cielo. De acuerdo a lo ordenado por el Eterno en Levítico 16, es un día de ayuno, de expiación, de hacer un alto en el camino y venir a presentarnos delante del Padre. Pero se supone que los días anteriores ya hemos hecho una revisión de nuestras vidas. El Yom Kippur es un día para presentar personalmente perdón por los pecados involuntarios, pero Yom Kippur trata más que todo del pecado de Israel como congregación y como pueblo. De acuerdo a la ordenanza bíblica, el sumo sacerdote entra en el día de Yom Kippur al lugar santísimo una vez al año, solamente en este día, para pedir perdón por los pecados del pueblo. En la ceremonia comenzaba cuando el sacerdote traía 2 machos cabríos para la expiación o pecado del pueblo y un becerro que sería sacrificado sobre el altar o el holocausto. Después presentaba los machos cabríos delante del Eterno
y procedía a echar suerte sobre ellos, de manera que uno sería sacrificado por los pecados de Israel en honor a Yahweh, y el otro sería llevado al desierto después de imponer sobre él las manos, y el sumo sacerdote confesar sobre su cabeza los pecados del pueblo. Todo esto lo encontramos en Levítico 16, del 20 al 22. Este macho cabrío que llevaba el pecado de Israel al desierto era enviado a Azazel. Acá tenemos, voy a ponerles voy a poner el PowerPoint para que veamos un poco, la gráfica de lo que estamos enseñando en este momento. No se sabe mucho acerca del nombre Azazel. En hebreo se entiende que significa como chivo expiatorio, y fue presentado como una figura de Satanás en el libro de Enoc 8, del 1 y 2. Pero lo curioso, no parece como tener en realidad mucha fuerza esto, porque no es lógico que sea Satanás el que se lleve el pecado de Israel al desierto. Sin embargo, así se hacía la ceremonia, y el sentido que tenía era que al ser llevado a un lugar inhóspito en el desierto, cargado con los pecados del pueblo, estos pecados no regresaban otra vez a Israel, o eran por lo menos alejados de la congregación. Los machos cabríos, los dos eran considerados una sola ofrenda. Hay una enseñanza en el Talmud, en el libro de Yoma 67a, que es muy interesante con respecto a esta tradición o esta ordenanza de los dos machos cabríos. Los machos cabríos llevaban atada una cinta de color rojo, que esa cinta se ataba a la cabeza del chivo enviado a Azazel, y la otra parte de la misma cinta se conservaba en el templo, en la puerta del templo. Esa cinta se tornaba de roja en blanca, o sea, la cinta era roja cuando la amarraban al chivo que iba a llevar el pecado al desierto, a Azazel, y la cinta era roja, pero la congregación quedaba pendiente del resto de la cinta que estaba puesta sobre la puerta del templo, y esperaban con ansiedad que ocurriera un milagro, que dice el Talmud que siempre ocurría, y era que la cinta de pronto, cuando el padre aceptaba el sacrificio y brindaba su misericordia, la cinta se convertía en blanca, la cinta dejaba de ser roja. Y la base de esta tradición, ellos decían que estaba en Isaías 1:18, donde dice que aunque los pecados sean rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Lo interesante de toda esta tradición es que la misma Mishnah afirma que 40 años antes de la destrucción del templo, nunca más la cinta se volvió blanca. Esto quedó escrito porque fue una preocupación saber que antes de la destrucción del templo ya nunca más fue aceptado el sacrificio de Yom Kippur. Y es muy interesante porque coincide con la muerte de Yeshua. Después de Yeshua, nunca más esa cinta se volvió otra vez blanca. Esto es una tradición, eso no tiene la base en las escrituras. Pero lo que yo quiero compartirles es que lo interesante, que aunque no ven al Mesías y aún hoy siguen negando al Mesías, no les ha sido revelado, es muy interesante que se afirme y se haya registrado este hecho milagroso de que la cinta nunca más se haya vuelto blanca, es coincidiendo con el tiempo de la muerte en que Yeshua ya se convirtió en nuestro único sumo sacerdote. Toda esta ordenanza de Yom Kippur tiene un cumplimiento mesiánico. Si nosotros leemos Levítico 16, podemos ir encontrando el cumplimiento mesiánico del mandamiento. El ritual de Yom Kippur era, por ejemplo, entonces realizado una sola vez al año, de acuerdo a lo ordenado por el Todopoderoso. El significado profético es muy claro. Yeshua daría
su vida en expiación por nuestros pecados una vez y para siempre. Así que cuando fue ordenado que el sacerdote solo entrara una vez al año, era una sombra profética de que Yeshua haría una sola vez el sacrificio y para siempre. Esto lo encontramos, la confirmación en Hebreos 7, 26 al 27. También el sumo sacerdote debía usar vestiduras blancas en este día en especial. La razón era demostrar la naturaleza sin pecado del Mesías. Lo vemos en Hebreos 4:15. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre de su propio sacrificio como una anticipación de que el Mesías entraría en el lugar santísimo con su propia sangre, con su propio sacrificio. En Hebreos 9, del 11 a 12, ustedes lo pueden leer. Aquí hay un dato que yo quiero compartirles que a mí siempre me ha parecido que es un dato que por lo menos a mí me emociona ver cumplidas todas las profecías en la Torá. Nosotros, ¿saben ustedes por qué nosotros podemos afirmar que Yeshua llevaba en su sacrificio el pecado nuestro, el pecado de Israel? Porque por su silencio. Cuando él cayó, algo sucede en la Torá que nos confirma este hecho. Vamos a leerlo. Mateo 26, 62. Levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Elohim viviente que nos digas si tú eres el Mesías, el hijo de Yahweh. Pero él cayó. Ahora, si nosotros leemos Levítico 5, vamos a la Torá y leemos Levítico 5, miren lo que encontramos. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Jesús, aunque no tenía ningún pecado, él llevó nuestro pecado, haciéndose cómplice, digamos, no testificando, no defendiéndose. Su silencio confirmaba en la Torá que se hacía culpable por conservar su boca cerrada. Son puntos muy, muy interesantes en los que nosotros confirmamos lo que nosotros hemos creído hasta ahora simplemente por fe. Pero sigamos adelante con el día del Yom Kippur. La gran proclamación del Mesías estaba en el ofrecimiento de los dos machos cabríos. Estos animales tenían que ser idénticos y se trataban como si fuera uno solo. Algo que es muy interesante es que esos dos carneros se echaban a la suerte. Ellos a la suerte era la que determinaba cuál era el que debía ir al desierto y cuál era el que debía morir para Yahweh. También vemos nosotros en la muerte de Yeshua que el Salmo 22, 18, cuando dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Aunque estamos hablando del día de Pesach, recuerde que aquí estamos hablando, aquí en Yom Kippur estamos hablando de un anticipo profético también del sacrificio de Yeshua. En Marco 15, 24 dice: cuando le vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Así que cuando Yeshua estaba muriendo, muchas de las cosas que se hacen ordenadas en el día de Yom Kippur también se estaban cumpliendo. ¿Por qué en Pesach? Porque Pesach era el día de la redención, era el día en que él debía morir, pero él estaba llevando, haciendo ese sacrificio por todo el pueblo. Ahora, otro punto que es muy interesante de la muerte de Yeshua es que cuando vemos la ordenanza de estos dos machos cabríos, que uno debía ser soltado y el otro debía ser sacrificado para el Eterno. Esta misma escena nosotros la encontramos el día de Pesach, cuando Poncio Pilato pone al pueblo a escoger a quién quieren que suelten, si a Yeshua de Nazaret o si quiere que suelten a Barrabás. Nosotros aprendimos simplemente que se llamaba Barrabás, pero el nombre real de Barrabás
es Bar-Abba, Barrabás, de ahí viene la palabra, Bar-Abba, que significa el Hijo de Dios en hebreo, es lo que significa esta palabra. Ese nombre pues no puede ser coincidencia, porque si ustedes se dan cuenta, lo que estaba haciendo era poniendo a escoger al pueblo entre dos idénticos, el Hijo de Dios. Los dos se llamaban el Hijo de Dios. Aunque el uno era un criminal, el otro estaba llevando sobre sí todos los pecados de Israel. Así que los dos eran idénticos. Los dos eran idénticos y los dos tenían el mismo nombre. ¿Saben una cosa? Eso no es coincidencia. Y eso nos prueba a nosotros que es cumplimiento profético la muerte de Yeshua. También el uso de dos animales para presentar un solo sacrificio o un solo mensaje, como está en estos dos machos cabríos de Yom Kippur, se encuentra también en el uso de palomas en el ritual de limpieza de la lepra. En Levítico 14, 4, 7 leemos: el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y maderas de cedro, grana e hisopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Las dos aves, como vemos aquí, son usadas para el sacrificio como un mensaje que también proclama a Yeshua el Mesías, quien fue sacrificado y muerto hasta derramar agua y sangre. La segunda ave sumergida en el agua y sangre para luego ser dejada libre es una figura del Mesías emergiendo de las profundidades de la tierra, resucitando con visibles muestras de muerte. Les mostró a los discípulos las huellas de su sacrificio. Lo mismo ocurre con los 2 carneros. Recuerde que en el caso de las avecillas era para curar la lepra, y la lepra es un símbolo de pecado, así que también en Yom Kippur es una situación similar. Los 2 carneros se ven como uno solo, aunque uno es sacrificado y el otro es echado fuera. Los 2 carneros son el signo del Mesías, y el primero es sacrificado en expiación por nuestros pecados, hecho él mismo por pecado. El segundo es dejado libre, como representando ya la resurrección de Yeshua y el hecho de poder Yeshua continuar con esa labor de redención. Nosotros sabemos que Yeshua es nuestro sumo sacerdote ahora. Por una parte no hay templo y Yeshua nos dijo que él es nuestro sumo sacerdote. Por otra parte sucedió algo muy interesante. Ahora veíamos, ahora que estábamos hablando de que en la Torá el hecho de Yeshua haber guardado silencio lo hizo que llevara el peso del pecado de nosotros sobre él. También, si ustedes continúan leyendo el Evangelio, van a ver que el sumo sacerdote Caifás rasgó sus vestiduras sacerdotales en aquel día. Rasgar las vestiduras sacerdotales a la luz de la Torá significa perder la autoridad del sacerdocio. Así que en aquel día solo el sacerdocio de Yeshua quedó, y ya una vez destruido el templo, que no, ya la ceremonia de Yom Kippur no se hace como cuando está el templo presente. Entonces hoy por hoy solo Yeshua es el que entra en el lugar santísimo para presentar su propia sangre, su propio sacrificio delante del Todopoderoso. Esta fiesta la fiesta de Yom Kippur fue ordenada a perpetuidad. Dice: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Decíamos también que el día de Yom Kippur es el día de estar cara a cara con el Eterno, con el Todopoderoso. Era el único día en que el sumo sacerdote entraba al lugar más íntimo y secreto del tabernáculo. Así nos lo dice Hebreos 9. Y durante este ritual el sumo sacerdote aparecía 3 veces delante del pueblo. Y en las tres ocasiones
el sumo sacerdote recitaba una confesión para que todos lo escucharan. La confesión se hacía en alta voz, primero por sí mismo, después por los levitas, por los sacerdotes y después por todo el pueblo. Esta era la única oportunidad donde el sumo sacerdote proclamaba el nombre del Eterno, proclamaba el nombre de Yud-He-Bad-Hei, y cuando la congregación escuchaba el nombre de labios del sumo sacerdote, toda la congregación respondía: bendito sea su nombre y su reino glorioso por siempre y para siempre, y se postraban en tierra. Baruch Kevod Malhuto Leolam Vai. Se postraban en tierra toda la congregación. Era un día de gran solemnidad. Pero nosotros hoy con Yeshua tenemos la entrada al lugar santísimo. Él es el que se presenta en el lugar santísimo por todos nosotros, los de la congregación de Israel. Hoy muchas cosas es una tristeza que muchas de las falsas enseñanzas que heredamos de los antepasados han hecho que se pierda mucho el temor del Eterno, y la fiesta ha perdido consistencia y ha perdido como mucha importancia para muchas personas que entienden, que creen por la falta de enseñanza de que ya Yeshua se llevó el pecado, por no entender cuál es el pecado que Yeshua llevó realmente. Creen que ya el pecado es algo ligero o simplemente que no existe. Hasta que no existe, dicen. De manera que es muy importante que nosotros regresemos de nuevo a la comprensión de lo que es la Torá, de lo que es la voluntad del Padre, de lo que significa la voluntad del Señor, de lo que es tener temor del Todopoderoso. El día de Yom Kippur se llama también el gran día. Si el Padre nos dio un día para que nosotros lo sacáramos de nuestro tiempo, hiciéramos ayuno y nos dedicáramos a Él, entonces ese es un día en que su oído va a estar atento a nuestro clamor. Es un día el más solemne, y por eso es que es llamado el gran día. También, en cuarto lugar, el día de Yom Kippur es llamado el día del ayuno. La orden del Padre incluye que sea un día en que aflijamos nuestro cuerpo con ayuno, un día de reposo donde solo estamos Él y yo, donde toda la congregación de Israel se presenta también como grupo, como pueblo, se presenta delante del Padre. Y 3 veces fue ordenado este ayuno, en Levítico 16, 23 y en Números 29. Se le dice también al día de Yom Kippur el día del gran shofar. En Yom Kippur la trompeta suena y es un sonido que se conoce en hebreo como el shofar hagadol. El sonido de este shofar hace referencia a Isaías 27:13, que nos dice: acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. Ay, perdón, me fue acá. Que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Yahweh en el monte santo en Jerusalén. Hay 3 días específicos donde el shofar suena de manera especial. El primero es en la fiesta de Shavuot, la última trompeta que vimos en el estudio anterior, que se llama el día de Yom Teruah, y el día del gran shofar o del shofar hagadol, que es en el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur se le llama también el día del cierre de las puertas. Es una tradición judía pensar que en el día de Yom Kippur se cierran las de Yom Teruah, y desde el comienzo de la Techuvá.
para recibir el arrepentimiento de todos los que quieren ser limpios. Este es un tiempo, hermanos, este es un tiempo de regresar a casa. Este es un tiempo de pedir perdón, es un tiempo de presentarnos. Ustedes, los que si no han celebrado nunca el día de Yom Kippur, yo espero que toda esta información los lleve a tener un verdadero arrepentimiento, un verdadero regreso al Padre, un verdadero regreso a la obediencia, a la Torá, a pedirle perdón por habernos creído con todas estas enseñanzas de hombres que nos decían que ya no habían, que la Torá estaba abolida, que había sido llevada en el madero. Todos una cantidad de distorsiones de la palabra, porque el plan del Padre y su palabra son para siempre, no cambian, son perpetuas sus ordenanzas. Cuando suene entonces el gran shofar en el día de Yom Kippur, los nombres de los que todos los que se han afligido, nos hemos afligido en este tiempo, serán escritos finalmente en el libro de la vida. Levítico 26 nos dice algo que nos tiene que mover a obediencia. Dice: también habló Yahweh a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. ¿Se dan cuenta? Si una persona no cumple con la cita del Eterno, es cortada del pueblo. Imagínense la responsabilidad que tienen en este momento, cuando ya el velo fue quitado de nuestros ojos. Los pastores que siguen insistiendo en que no hay necesidad de acudir a las citas del Eterno, que no vengan al Yom Kippur, que eso ya cualquier día, el día que uno quiera, cuando nos dice que Yahweh los cortará de su pueblo. Y dice: ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde, y de tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. Vamos a entrar a mirar las vestiduras sacerdotales, y vamos a ver de qué manera Yeshua está reflejado en toda la ordenanza de las vestiduras. Las vestiduras del sacerdote tenían un gran esplendor en el día de Yom Kippur, pero muchísimo significado. En Yom Kippur el sacerdote entraba ante la presencia del Eterno vistiendo las vestiduras sagradas. Sabemos que la fiesta de Yahweh son sombra de lo que vendrá. Así que cuando nosotros cuando nosotros estudiamos las vestiduras sagradas, vamos a comprender más lo que Yeshua está haciendo por nosotros como sumo sacerdote hoy, cuando está presentándose sin mancha ni pecado delante del Padre. El sumo sacerdote tenía sobre sus hombros el éfod. El éfod llevaba grabados allí los nombres de las 12 tribus de Israel. Así el sacerdote, cuando se presentaba delante de Yahweh, llevaba a todo el pueblo de Israel para interceder por él. Pero también el pectoral tenía los nombres de las 12 tribus representados en las 12 piedras preciosas. Esas 12 piedras debían estar sobre el corazón del sumo sacerdote en señal de juicio. Lo interesante es que el sumo sacerdote se presenta con las 12 tribus de Israel sobre sus hombros y sobre su corazón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Yeshua hoy se presenta con un pueblo gentil que no obedece delante del Eterno? No. Nosotros hoy que estamos leyendo las Escrituras ya con los ojos abiertos, sin el velo que cubría en nuestro entendimiento, nos damos cuenta que Yeshua, como sumo sacerdote en la orden de Melquisedec, él se está presentando también de acuerdo a estas vestiduras, llevando sobre sus hombros todo el pueblo de Israel. Y está llevando también sobre su corazón el pueblo de Israel, el que vino a recoger. Porque recuerden que Yeshua dijo en Mateo 15 que él había venido solamente a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solo cuando nosotros regresamos a Israel, cuando nosotros entramos y aceptamos el sacrificio de Yeshua, y cuando nosotros reconocemos que él pagó el precio
del pecado de muerte que teníamos sobre nuestras cabezas por haber abandonado la Torá, entonces es que somos salvos, es decir, volvemos a ser parte del pueblo de Israel, y en el día de Yom Kippur sabemos que como la palabra del Eterno es para siempre, Yeshua se estará presentando por nosotros delante del Todopoderoso. Recordemos que Yeshua está sentado en este momento a la derecha del Padre. Así que Él se pondrá delante del Todopoderoso y nos llevará sobre los hombros y sobre el corazón, pero llevará a Israel. Amigos, es hora de entender esto en la Escritura. No hay una iglesia gentil, no hay un pacto con una iglesia gentil, no hay mandamientos para una iglesia gentil, pero tampoco hay promesas para una iglesia gentil. Ahora, escondido en el pectoral debían ir el Urim y el Tumim, que representaban la voluntad del Eterno. Urim y Tumim son las palabras hebreas que significan luz o perfección o revelación de la verdad. El manto del sumo sacerdote tenía también las granadas alrededor. Las granadas, de acuerdo a la tradición judía, fueron ordenadas porque las granadas en general producen 613 semillas, que correspondería a los 613 mandamientos. También una lámina de oro con las palabras santidad a Yahweh estaba en la frente del sumo sacerdote sobre la mitra, como un símbolo de una mente pura. Nosotros, lo que tenemos en nuestro pensamiento es también parte de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Debe ser una mente que piense y se regocije en lo bueno, en lo que es puro, en lo que es santo. ¿Qué ha cambiado desde que el Todopoderoso ordenó la fiesta de Yom Kippur? Bueno, ha cambiado que el templo no está, el templo fue destruido y durante 2000 años no se ha reconstruido. El hecho de que no se haya reconstruido es muy significativo, porque haber permanecido Israel por fuera, en el exilio completo, por fuera de Israel por tantos años, y no haber podido reconstruir el templo es de por sí ya algo significativo, pero saber que otra vez fue nación y que desde entonces tampoco ha podido reconstruir el templo, porque allí en ese mismo sitio se encuentra la mezquita. Eso es parte también de lo que es el poder y el plan perfecto del Todopoderoso, que no va a permitir que eso se reconstruya hasta que Yeshua vuelva. Entonces, por estos 2000 años no ha habido ningún sacrificio, no ha habido el día de Yom Kippur, solamente Yeshua se ha presentado como sumo sacerdote delante del Eterno. Así que el cambio es que al no haber templo, ninguno de estos sacrificios ordenados, la presentación de los machos cabríos, nada de esto se va a hacer mientras no haya templo. Nuestro sumo sacerdote Yeshua entró en la misma presencia del Padre. El sumo sacerdote antes, cuando estaba el templo, entraba en el lugar santísimo, pero Yeshua está hoy en la misma presencia del trono celestial. Esto también nos tiene que llenar a nosotros de gozo, de saber que nuestro Yeshua, nuestro Salvador, está en la misma presencia del Eterno, clamando e intercediendo por nosotros. El sacrificio de sangre también cambia, porque ya Yeshua lo hizo solamente una vez y para siempre. Así que los cambios que hay hoy en la fiesta de Yom Kippur no elimina nada, sino que Yeshua es el que asume todo el cumplimiento de la fiesta. La fiesta se guarda todo, Yeshua mismo lo guarda. Recuerden, el Eterno es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que el cumplimiento profético no elimina la celebración, porque fue ordenado a perpetuidad. Muchos dicen que ya Yom Kippur no se debe celebrar, porque dicen que para qué se va a celebrar Yom Kippur si ya nosotros cualquier día podemos entrar a través de Yeshua de la presencia del Padre. Pero recuerden, son citas establecidas por el Todopoderoso a perpetuidad. Nosotros nos presentamos entonces en las mismas condiciones que el sumo sacerdote se presentaba, entonces Yeshua como sumo sacerdote.
Él presenta a su novia Israel delante del Padre. En Efesios 5, 21, 27 nos lo confirma, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Jesús amó a la congregación de Israel. Siempre leímos la iglesia y pensamos en una iglesia gentil, pero la verdadera palabra allí es la palabra congregación, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una congregación gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La novia debe presentarse en santidad. Recordemos lo que decía en la frente del sumo sacerdote: santidad a Yahweh. Las vestiduras debían ser blancas, ahora son blancas, lavadas en la sangre del cordero. Estas palabras, ¿qué es lo que significan estas palabras? Muchos distorsionan el mensaje hablando de la gracia. Dice, no han entendido que la gracia hace referencia a la misericordia del Padre para volvernos a llamar de regreso al pueblo de Israel, porque nosotros al fin y al cabo no hicimos nada para merecerlo. Nosotros simplemente estábamos afuera, perdidos en nuestros pecados, pero el Padre que ama a su pueblo envía a Yeshua para buscar esas ovejas perdidas de la casa de Israel, y Él paga el precio para que esas ovejas podamos volver otra vez a ser parte de la nación. Pero una vez que volvamos a ser parte de la nación, una vez que seamos salvos, tenemos que empezar a guardar los mandamientos. No es esa idea de que ya por gracia yo puedo vivir como quiera. Es imposible, porque nadie se presenta delante del Eterno en pecado. Sin santidad nadie verá al Padre. Sin santidad nadie lo verá. ¿Y qué es santidad? Es obediencia a su palabra. En Efesios 5:21 dice que las vestiduras blancas se obtienen mediante la palabra. Es decir, las vestiduras blancas quieren decir obediencia al Padre. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. No, siempre he denunciado una práctica que muy común dentro de la enseñanza cristiana, que es sacar versos fuera de contexto o tomar nomás la mitad de un versículo e ignorar la otra mitad. Este es uno de esos ejemplos, porque siempre se habla de que presenta a sí mismo una congregación gloriosa que no tiene mancha ni arruga, que una congregación que esté santa, pero no se está leyendo que las vestiduras blancas de la novia se obtienen mediante la obediencia, mediante la palabra, que es la que convierte esas vestiduras en vestiduras blancas. Nunca podemos olvidar que el mismo Juan nos dice que pecado es transgresión de la ley o la Torá. Entonces, ¿cómo es posible que sea hoy que hay pecado si se está enseñando que la Torá fue abolida? Precisamente porque la Torá es eterna, nosotros estamos en pecado porque hemos hecho una transgresión contra la Torá. Yeshua nos presenta en Yom Kippur delante del Padre. Apocalipsis 3 nos dice lo siguiente: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pónganle atención a esto. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Pongan atención, el que venciere. Es muy interesante porque ¿qué es lo que quiere decir Israel precisamente? El que ha vencido. O sea, el que es parte de ese Israel y guarda la Torá. Dice, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias o a las congregaciones. Entonces, solo el que vence, solo el que es capaz de estar apartado del mundo, el que es capaz de guardar la Torá, es el que será vestido con vestiduras blancas, y su nombre será inscrito en el libro de la vida, y Yeshua lo confesará delante del Padre. Recuerda lo que dice Yeshua en Mateo 7. Dice que el que no hace la voluntad del Padre, aunque en su nombre
hubiera hecho milagros, hubiera resucitado muertos, hubiera echado fuera demonios, aunque lo hubiera hecho en su nombre, si no ha hecho la voluntad del Padre, en aquel día le diré, no lo conozco, no lo va a confesar delante del Padre. Tampoco a todos aquellos que hoy, habiendo escuchado el llamado a regresar a la casa, después de haber pasado por años o por un tiempo, de haber tenido la revelación de Yeshua en el cristianismo, lo dejan simplemente por ganar aprobación del pueblo judío y sin ninguna responsabilidad empiezan a blasfemar su nombre y a blasfemar su obra. También dice Yeshua que si me niegan delante de los hombres, yo los negaré delante de mi Padre. Pero hay también otra advertencia muy seria cuando dice Yeshua que a todos los que lo niegan delante de los hombres, Él los negará delante de los ángeles que van a recoger a Israel, como vimos anteriormente en el día de Yom Teruah. Así que mire, toda la escritura está entrelazada porque es una de Génesis a Apocalipsis. Y nosotros tenemos que entender cada porción de la escritura, cada porción de la Torá, del Tanaj y del Brit Hadashah, para nosotros caminar derecho y no perder nuestra bendición y nuestra salvación. Yeshua le advierte a la novia que la muestra de amor por él es guardar los mandamientos. Juan 14:15, Yeshua le dijo muy claro, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. No puede ser que diga la iglesia que es una novia, que es la novia del Cordero y hace lo que el Padre abomina, no guarda sus mandamientos. Juan 14:15 dice, y dice también que el que dice que le ama y no lo guarda es un mentiroso. No, nosotros somos ahora el sacerdocio. Así que nosotros tenemos que estar en santidad frente al Eterno, porque esa santidad es obediencia a su voluntad. Hebreos 10:17 dice, este es uno de los textos que también han sido muy distorsionados. Vamos a verlo. Recuerden que el libro de Hebreos está hablando del día de Yom Kippur. Yo les recomiendo, aquí entre paréntesis, les recomiendo que en el website de Rico Cortés, que se llama www.sabiduriaenlatorah.com, ustedes busquen el estudio que se llama El libro de Hebreos y Yom Kippur. Ese estudio se lo recomiendo, pero sin duda alguna, que ustedes lo escuchen con muchísima atención. Hebreos 10:17 dice, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así es como ha sido transmitido este versículo de una generación en otra en el cristianismo. Es un versículo fuera de contexto, que es el que le da apoyo a los que dicen que como ya no se va a acordar más de los pecados, nosotros ya no tenemos que guardar la Torá y nosotros podemos seguir tranquilos por la vida ofendiendo al Padre, porque según eso Él ya no se acuerda de nada. Pero, ¿qué nos dice el contexto completo de Hebreos? Vamos a ver, nos dice, nos atestigua lo mismo del Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Se dan cuenta qué fue lo que se omitió de esa enseñanza falsa? El hecho de saber que el nuevo pacto, que es con la casa de Israel y la casa de Judá y no con una iglesia gentil, consiste en que la Torá o la ley ha sido puesta en nuestro corazón y en nuestra mente por la obra del Espíritu Santo. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Todo esto nos aclara una sola cosa. Nosotros, el arrepentimiento consiste en pedir perdón al Padre, si nosotros hemos ido en contra de la Torá. También nuestro arrepentimiento consiste inicialmente en haber dejado la Torá y a través de Yeshua tenemos ese perdón. Pero una vez hechos parte del pueblo, tenemos que entrar en obediencia a la Torá para podernos presentar en el día de Yom Kippur con un corazón y una mente y una vida completamente limpia, en completa santidad.
La novia tiene que presentarse entonces obligatoriamente en el día de Yom Kippur. Todo el que no se presente será cortado del pueblo. Muchos dicen que los apóstoles ya dejaron la Torá y ellos fueron los primeros cristianos y toda esa cantidad de enseñanzas cerradas que tenemos. Pero ¿qué nos dice Hechos 27:9? Hechos 27:9. Ya una vez resucitado Yeshua, ya ellos están saliendo a llevar el mensaje, dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. ¿De qué ayuno están hablando aquí? De Yom Kippur. Pablo y los discípulos siguieron guardando las fiestas en los mismos días ordenados. Es más, se esforzaban por volver a Jerusalén para estar allí en el día de la fiesta. ¿El día de expiación puede ser cualquier día? Pues sí, puede ser cualquier día. Uno se puede presentar cualquier día delante del Eterno a pedir perdón, pero eso no excluye el hecho de que el día 10 del mes de Tisri, del séptimo mes, toda la congregación de Israel se presente como congregación delante del Padre. Porque recuerde, cualquier día podemos pedir perdón por los pecados personales. Nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia por los pecados personales. Pero en el día de Yom Kippur es que se presenta todo Israel. Todo Israel como uno solo se presenta delante del Padre. De la misma manera que el sacrificio de los dos machos cabríos se veía como uno solo a los ojos del Todopoderoso, también Israel se ve como un solo pueblo en el día de Yom Kippur. Así que esperamos que en esta fiesta de Yom Kippur, en este día que ya se aproxima y desde ahora mismo, porque ya estamos en los 40 días de Teshuvá, que sea un tiempo de verdadera introspección, de buscar en nuestra vida, comparar con la Torá, con la voluntad del Eterno, qué cosas de nuestra vida todavía no están en orden. Piensen, por ejemplo, no solamente en sus pensamientos, en sus acciones, piensen en su comida, piensen en cada una de las ordenanzas de la Torá. Yo les recomiendo que ustedes estudien la Torá, que estudien también los profetas, porque hay muchas cosas que están ordenadas allí y nosotros tenemos que conocer la voluntad del Padre para poderla hacer. Eso es imposible que sin haberla leído nunca nosotros podamos saber lo que el Padre pide de nosotros. Espero que ese día de Yom Kippur sea un día de muchísima bendición, que sea un día en que nosotros tengamos nuestro nombre finalmente confirmado en el libro de la vida, que cuando pase este día de Yom Kippur tengamos paz en nuestro corazón porque hemos sido perdonados, restaurados, y sobre todo pedimos paz para Israel y misericordia para Israel, porque la gran parte, la mayoría del pueblo de Israel en este momento está muy alejado de la Torá del Eterno. Mucha parte de Israel está siguiendo enseñanzas de hombres por encima de los mandamientos del Eterno, y esto es algo que el Eterno no lo permite. Que nuestro sumo sacerdote Yeshua HaMashiach, que es el sumo sacerdote en la orden de Melquisedec, que está allí presente delante del Padre, clame por todos nosotros en el día de Yom Kippur y restaure en nosotros ese corazón limpio, ponga sobre nosotros vestiduras blancas y nos permita avanzar en otro año hasta que todas las profecías se cumplan. En un día de Yom Kippur va a haber juicio al mundo. En un día de Yom Kippur ya esa misericordia, ya Israel ha sido tomado aparte. Así que en un día de Yom Kippur será un día de juicio para el mundo. Que el Padre nos anote allí en el libro y que Yeshua nos reconozca delante del Padre y delante de los ángeles, para que nosotros podamos ser como nos anunció la palabra, para que Yeshua nos pueda librar de la ira venidera. Pero en eso tenemos nosotros que trabajar día a día, porque esto es un trabajo, el estar aparte del mundo, el estar buscando la voluntad del Todopoderoso, el vivir en constante alabanza y adoración para Él, es nuestro trabajo, esa es nuestra labor, mientras llega el Mesías y establece su reino eterno.
Muchas bendiciones para todos y espero colocar rápidamente el estudio sobre la fiesta de Sukkot para que terminemos estas fiestas de otoño. Bendiciones y mucha paz para todos.